presentar a la doctora Maribel Sen Murillo. Ella es jueza del Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José y magistrada suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Costa Rica. Ella hoy nos va a acompañar con el tema denominada la implementación de las audiencias virtuales e híbridas en los procesos ordinarios de materia civil. Sea usted bienvenida, doctora. Muy buenas tardes a todas las personas participantes en este Congreso Internacional. Una mirada al portafolio de herramientas tecnológicas de gestión judicial en América Latina y las buenas prácticas de su uso en el Poder Judicial. Me corresponde el día de hoy conversarles acerca de la implementación de las audiencias virtuales e híbridas en los procesos ordinarios en materia civil. Previo a ingresar en lo que es propiamente el tema de mi presentación, quería comentarles que en Costa Rica, mi país, hasta antes del 8 de octubre del 2018, teníamos un código procesal civil fundamentalmente escrito. Y concretamente en los procesos ordinarios, este versaba sobre actuaciones y procedimientos, actos procesales en general, escritos completamente. Para la recepción de la prueba o la práctica de la prueba teníamos audiencias fijadas para las personas declarantes, ya fuera testigos, fuera una confesional, fueran las partes. Y de esta forma, las partes se apersonaban al despacho del juez en su momento y procedían entonces la persona juzgadora a recibirle la prueba. Ellos la hacían en forma oral, pero la persona juzgadora digitaba la prueba, o sea, digitaba su testimonio, digitaba las declaraciones y las asentaba en un acta correspondiente. Una vez finalizada, obviamente tratándose de un proceso ordinario, se le daba el plazo para alegato de conclusiones y se pasaba el expediente para fallo. Sin embargo, en esta situación o con el código anterior que databa de 1989, 1990, el asunto consistía en que la persona juzgadora que tenía que fallar el proceso no era necesariamente la persona que había recibido la prueba o la había practicado en su momento. Con la reforma del Código Procesal Civil y la entrada en vigencia del nuevo código el 8 de octubre del 2018, el Código Procesal Civil tiene su eje fundamental en un principio de inmediación. Y de ahí entonces hay toda una estructura, todo un cambio en el marco jurídico, no solo precisamente en lo que es la regulación de todos los procesos, sino que se apuesta más que todo a un proceso por audiencias. En este sentido, en el proceso por audiencias, entonces resulta que las personas van a estar dirigiéndose a ustedes a través de audiencias en donde se van a recibir todas y cada una de esas situaciones complicadas que se dan en la práctica de la prueba. Y entonces aquí es donde apostamos a una nueva estructura funcional en materia civil. De ahí entonces que en materia civil, a partir del 8 de octubre del 2018, tenemos una reforma en lo que es la estructura de los órganos jurisdiccionales, siendo que en primera instancia tenemos una situación que consiste en juzgados unipersonales, pero también tenemos tribunales colegiados de primera instancia. Para conocer los procesos ordinarios, concretamente tenemos juzgados unipersonales hasta 3 millones de colones, los ordinarios, que más o menos al tipo de cambio de hoy serían unos 4,886 dólares. Y si fueran de asuntos cuya cuantía o estimación es mayor a los 3 millones, o sea, los 4,886 dólares, se conocen en un tribunal colegiado integrado por 3 personas juzgadoras.
La estructura de este nuevo código tiene en sus 100 primeros artículos una parte general, disposiciones generales, que se van a aplicar a lo largo de todos los procesos que se regulan particularmente ya a partir del artículo 101 del Código Procesal Civil. Y aquí es donde encontramos precisamente este marco jurídico del Código Procesal Civil en su título segundo, que habla de la actividad procesal, capítulo 1, actos procesales, sección primera, las disposiciones generales. En este artículo 24.4 encontramos un artículo muy interesante que es producto de esta reforma, en donde habla de la actuación procesal por medios tecnológicos. Y dice a la letra, sujeto al acatamiento de los mecanismos de autenticación y seguridad establecidos, los tribunales, las partes y demás intervinientes en el proceso podrán utilizar los medios tecnológicos autorizados para la realización de cualquier acto procesal, aún para la recepción de prueba. Con este artículo nos da un marco jurídico más amplio del que teníamos anteriormente, con el fin de poder llevar a cabo todas las actuaciones a través de plataformas tecnológicas. Esto precisamente fue pensado más que todo en su momento, teníamos el inconveniente de las prácticas de las pruebas en el extranjero. Lo que pretendía el código era modernizarse en el sentido de poder utilizar medios tecnológicos como videoconferencias y demás para poder aplicar el principio de inmediación en las audiencias respectivas. Como todos los países del mundo, nunca pensamos en una pandemia como la que estamos viviendo en la actualidad. Y cuando esta llega a Costa Rica, el COVID-19, esto genera que el gobierno de Costa Rica, el 16 de marzo del 2020, decrete a través de un decreto ejecutivo número 42.227 del Ministerio de Salud, en el artículo primero, declaró el estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. Con base en este artículo y una vez que se ha declarado el estado de emergencia, las autoridades judiciales de la República de Costa Rica inician toda una reunión con el fin de dictaminar lo que iba a ser el camino del Poder Judicial a partir de este decreto de emergencia. Y entonces es a través de una circular de corte plena, que es la reunión de todos los señores magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia costarricense, que a través de un pronunciamiento, el número 52-2020 del 20 de marzo del 2020, es decir, 4 días después de decretada el estado de emergencia, dispone, entre otras cosas, suspender las actividades presenciales, tal y como se indica aquí en la diapositiva, y que no sean teletrabajables que se desarrollan en el Poder Judicial. Dice ahí que con las salvedades y condiciones que se indicarán a partir del día lunes 23 de marzo del 2020 y hasta el viernes 3 de abril del 2020. Aquí debo aclarar que poco a poco y conforme va avanzando la pandemia y va disminuyendo en ciertos sectores de la población costarricense, se ha ido determinando cuáles son las zonas del país en las cuales se pueden ir reactivando actividades presenciales y en cuáles no. Sin embargo, en tesis de principio y en la mayoría de los casos, al menos aquí a partir del 23 de marzo, todas las actividades presenciales que no fueran teletrabajables quedaban suspendidas. Esto genera precisamente que todas las que son audiencias, como en el caso de los ordinarios, todo en materia civil, queda suspendido precisamente por la presencialidad que estaba dispuesta anterior a la entrada del COVID-19 a nuestro país. Debo indicarles también que en este momento o a esta fecha del 20 de marzo del 2020, ya en muchos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial en Costa Rica contábamos con el expediente electrónico y eso nos facilitaba el poder eventualmente llegar a
trabajar en forma remota, es decir, por el teletrabajo. Sin embargo, no teníamos en sí una plataforma desarrollada con ese fin. Sin embargo, a este momento, el Poder Judicial igualmente inicia los trabajos porque para los efectos de la entrada en vigencia de la reforma procesal civil, como les indicaba, el 8 de octubre del 2018, ya se habían adquirido una serie de licencias de Microsoft. Entonces, esto lo que facilitó fue que precisamente tomando en cuenta situaciones de costos, compatibilidad y seguridad y accesibilidad del sistema que presentaba, el Poder Judicial Nacional en 2020 se contaba con plataforma Teams, efectos de poder comunicarnos entre nosotros. De ahí que entonces se inicia un diseño, VPN, para podernos conectar en forma remota y tener acceso al expediente virtual y poder continuar con la tramitación de los asuntos. Igualmente, se inicia a través de la Comisión de Jurisdicción Civil el desarrollo de otro marco jurídico para tratar de estandarizar la posibilidad de celebrar este tipo de audiencias orales por medios tecnológicos. Y es cuando se aprueba un protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia civil, que es aprobado, vean ustedes lo corto del tiempo, en el 4 de mayo del 2020, en el artículo número 13 de la sesión de Corte Plena 24-2020. En este protocolo, fundamentalmente, que es el marco jurídico nuestro, tiene como disposiciones generales y concretamente como objeto en el artículo primero, indica a la letra que este protocolo regula el uso de las herramientas tecnológicas, en particular para la realización de videoconferencias a lo interno del país, a fin de dar continuidad al servicio público de los tribunales de justicia, fomentar la realización de audiencias orales y otros actos procesales judiciales en materia civil y comercial por medios tecnológicos, garantizando la legitimidad y seguridad de los mismos. Sin embargo, es en el artículo segundo donde indica el ámbito de aplicación y es cuando nos establece que aplica este protocolo para todo acto procesal que pueda materializarse por medios tecnológicos, incluso para la recepción de prueba, en tanto se garanticen los derechos constitucionales y procesales establecidos en la normativa costarricense. Corresponderá, dice aquí, a la persona juzgadora dimensionar cuáles actos podrán ser virtuales y cuáles deberán ser presenciales, total o parcialmente. Entonces, vean ustedes que deja precisamente a la persona juzgadora para que determine y evalúe en cada caso concreto cuándo estos actos pueden ser virtuales y cuándo pueden ser presenciales, total o parcialmente, tomando en cuenta que situaciones como de accesibilidad, de conectividad, de brecha tecnológica, aquí es donde las personas juzgadoras inician el estudio de cada expediente. Ya para esta fecha, en este momento, el 4 de mayo, ya los jueces habíamos tratado de capacitarnos en la plataforma. Estaba entrando precisamente a lo que es el tema de la estructura fundamental del proceso ordinario, del esquema básico. Les comentaba que en Costa Rica el esquema de proceso ordinario, indistintamente si hay incidentes o si tenemos medidas cautelares, en realidad hay un esquema básico que es la demanda, una demanda correctamente presentada, y si es así, se le da el plazo para contestar a la parte demandada, que en nuestro caso es de 30 días. La persona puede ser que no conteste, se allane, conteste extemporáneamente, pero básicamente en la generalidad, pues todos presentan la respuesta correspondiente, su contestación, y de aquí entonces pasamos a lo que es
las audiencias, ya sea la audiencia preliminar y la audiencia complementaria y luego sentencia. Como podrán ver, el esquema está estructurado, como les comentaba, para que en las audiencias se puedan conocer todos los actos procesales. En razón del decreto de emergencia nacional y en razón de que la Corte Plena dispuso que no se realizaran procesos, actividades presenciales, pues en materia de procesos ordinarios quedábamos casi en la primera etapa del proceso. Demanda, el plazo para contestar, contestaban y ahí se paralizaban los procesos ordinarios en razón de no haber presencialidad. Como pueden observar en la diapositiva, pues se pasa a una audiencia preliminar, una complementaria, que en caso de que no haya prueba que practicar, pues se hace en una audiencia única. Fundamentalmente en una audiencia preliminar, según el Código Procesal Civil, nosotros conocemos lo que es el informe a las partes sobre lo que es objeto del proceso, la conciliación, la ratificación, aclaración, ajuste y subsanación de proposiciones de las partes, la contestación por el actor o el reconventor de las excepciones opuestas, ofrecimiento y presentación de contraprueba. También se puede conocer la recepción, admisión y práctica de prueba pertinente sobre alegaciones de actividad procesal defectuosa no resueltas, vicio de procedimiento invocados en audiencia y excepciones procesales. Igualmente se conoce también resolución sobre alegaciones de actividad procesal defectuosa, excepciones procesales y saneamiento. Se fija la cuantía del proceso. Se fija también lo que es objeto del proceso y del objeto del debate para efectos de determinar la admisión de la prueba y las disposiciones para la práctica, el señalamiento para la audiencia complementaria. Y cuando es y ha estado pendiente alguna situación con respecto a las medidas cautelares. Todo esto se conoce en una audiencia preliminar, que en los tribunales, como les indicaba, de primera instancia, colegiados civiles, que son los que conocen, repito, procesos ordinarios mayores a $4,886, también esta etapa de la audiencia preliminar se realiza en forma unipersonal. Una vez que se hace aquí el señalamiento para la audiencia complementaria, en audiencia complementaria, entonces vamos a conocer lo que es la práctica de la prueba, las conclusiones de las partes y la deliberación y el dictado de la sentencia ya en órgano colegiado. Como pueden observar, si nosotros no hiciéramos las audiencias en forma virtual, los procesos ordinarios en este momento en muchos de los órganos jurisdiccionales estarían paralizados después de la contestación de la demanda. Sería nada más que se presentó la demanda, se le dio el traslado, contestó el demandado y ahí se paralizarían. Entonces, el Poder Judicial, al apostar por la plataforma Teams, en este momento debo indicarles, nosotros no podemos utilizar otra plataforma que no sea Teams para efectos oficiales. Entonces, no podemos llevar a cabo ninguna otra audiencia a través de plataformas virtuales de otro tipo, pues por la seguridad del acceso de datos, como les comentaba, y por las licencias que el Poder Judicial ha adquirido de Microsoft, el Teams es la plataforma oficial del Poder Judicial de nuestro país. Entonces, de aquí a la hora de hacer y determinar cuál es la audiencia preliminar, entonces pasamos a lo que es la logística del señalamiento para audiencias. Y entonces es aquí donde es importante diferenciar en audiencias de dos tipos. Las que son completamente virtuales, que se realizan a través de plataforma, y las que nosotros denominamos híbridas, que son aquellas audiencias en las cuales, si bien es cierto, hay una parte que está haciéndose virtual, hay otra parte que puede ser un testigo, puede ser la parte demandada, la parte actora o un abogado, se encuentra presente en el asiento del tribunal, en el despacho.
¿Por qué? Por razones múltiples. Puede ser por accesibilidad o como ahora que tuve yo la situación esta de conectividad precisamente, o por una brecha tecnológica, que podrían ser varias situaciones en las cuales la parte prefiera o el testigo ir a declarar al asiento del tribunal. Esas son las audiencias que nosotros denominamos híbridas, porque una parte está siendo virtual y la otra en algún momento o alguno de los declarantes, ya sea perito o confesional, se encuentra en el asiento del tribunal. Igualmente, también hemos tenido las audiencias virtuales o híbridas, pero que se encuentran con enlace en diferentes órganos o despachos judiciales. Por ejemplo, les comento que hace poco tuvimos una donde la parte demandada era una adulta mayor que precisamente por el COVID no quería trasladarse a la ciudad de San José y entonces prefirió hacer el contacto o conectarse a través de la plataforma Teams de un tribunal de primera instancia de Liberia que se ubica en la provincia de Guanacaste, en el Pacífico Norte de nuestro país. Ahí hicimos un enlace con otro tribunal, somos 12 tribunales colegiados a lo largo del país, se hizo la conexión y se pudo realizar una audiencia en enlace Guanacaste, en este caso provincia de Guanacaste, con la provincia de San José y con unos testigos que teníamos en Madrid y en Colombia. Esto se logró a través de la plataforma Teams y además tuvimos a una persona en el recinto del Tribunal de San José. De tal forma que en este tipo de audiencia que se hizo híbrida por estar una de las personas físicamente presente en San José, se pudo celebrar la audiencia correspondiente sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál es la logística de señalamiento para audiencia? Como nosotros manejamos la plataforma Teams, como les comenté, primero se agenda o se asigna un señalamiento en la plataforma. Esto es que en la plataforma Teams, en el calendario, se asigna un día y una hora, se fija una hora y una fecha correspondiente para hacer esa reunión. Esa asignación del señalamiento nos va a generar un link que es con el que la parte puede ingresar a la plataforma Teams. Entonces, ese link que genera la asignación del señalamiento se va a incluir dentro de la resolución que va a dictar el tribunal a cargo para efectos de hacer el señalamiento de la audiencia, ya sea en este caso preliminar y complementaria, y además se va a anotar en lo que nosotros denominamos la agenda electrónica, que es la agenda que se lleva en general el Poder Judicial para efectos estadísticos y demás. En esa resolución también se le previene a las partes involucradas que nos indiquen un correo electrónico con el cual van a hacer la conexión a la reunión que se está señalando en la plataforma Teams. Y entonces ellos generan posteriormente un escrito donde indican cuál es el correo con el cual quieren ser conectados ellos, los testigos, la parte actora, parte demandada, los abogados, etcétera. Cuando eso se presenta al despacho a través del expediente electrónico, entonces las personas técnicas agregan esos correos a la dirección de tal forma entonces que las partes para una audiencia, ya sea virtual, presencial, preliminar o complementaria, tienen dos formas de ingreso a la plataforma. Es uno por el link que les llega a través de la resolución que se les está notificando o en su defecto por el link que genera el calendario donde se asigna o asienta la reunión virtual que se está agendando en ese momento. Cuando las partes ingresan a esos links, los deja en una sala de espera que es precisamente el portal de entrada a la plataforma Teams. ¿Por qué se hace de esta forma? Bueno, porque las licencias de Microsoft Teams que tiene el Poder Judicial en Costa Rica están como protegidos, según nos explicaba tecnología, a través de una burbuja. Esto impide que las personas
cuyo dominio no sea propio del Poder Judicial, es decir, cuya dirección de correo no sea @poder-judicial.go.cr, no puedan ingresar directamente. Entonces, por eso se les comparte el link, ellos accesan a ese link correspondiente y en ese momento quedan en el portal de espera en la audiencia. Entonces, como les indicaba, hay dos formas de poder ingresar a la audiencia. Ahora, en la realización y la documentación de audiencia, el día de la audiencia ya señalado, se les pide a las partes en la resolución que se les notificó que se conecten de media hora a 15 minutos antes de la hora señalada. Así está expresamente indicado en la resolución con el fin de que las partes puedan tener su tiempo para que cuando ingresen a la reunión, las personas técnicas que acompañan a las personas juzgadoras de ese momento puedan realizar pruebas de sonido y verifiquen la conectividad que tienen, el espacio en que se encuentran, que se escuchen bien y demás. Y una vez que han verificado todas esas situaciones, la persona juzgadora ingresa a la reunión a realizar una pequeña prueba de sonido. Quiero indicarles que en Costa Rica, en la materia civil, no se cuenta con grabación de audiencias de audio y video, sino únicamente de audio. Entonces, no se utiliza la plataforma Teams porque es muy pesada la grabación que puede generar de una audiencia de 2, 3 días y más, sino que se graba en audio a través del sistema que se denomina SIGAO, que es el sistema de grabación de audiencias orales. Entonces, las personas técnicas realizan esa prueba de sonido conjunto con la persona juzgadora. Básicamente indican el nombre, la parte que representan, el número de identificación, se para la grabación, la persona técnica reescucha o escucha nuevamente la prueba de sonido, verifica que no hay interferencia, verifica que todo se está escuchando y se inicia. Entonces, una vez que ha realizado eso, le da el visto bueno al juez y le dice que puede iniciar la audiencia para que se vaya grabando y tratar de minimizar cualquier situación que se pueda dar en esa grabación. A través de la realización también se da una verificación del conocimiento de la plataforma Teams por una cuestión de accesibilidad. Todas las personas juzgadoras verificamos, porque así lo establece el protocolo, que las personas usuarias del Poder Judicial en ese momento de la audiencia sepan manipular la plataforma Teams con el fin de que la audiencia se desarrolle de la mejor manera. Igual como les indicaba, se está documentando en el sistema de grabación en SIGAO, se hace una identificación de las partes y se inicia la audiencia como tal, la cual también la persona técnica realiza una minuta de la misma. Me voy a permitir compartir con ustedes brevemente un pequeño extracto de una audiencia para que ustedes vean cómo es que las llevamos a cabo. En algún momento del video van a ver ustedes a la persona técnica que está grabando en este sistema SIGAO la audiencia correspondiente. Me permito entonces, vamos a ver. Perfecto. Entonces, una vez que vimos que ya se encuentra correctamente la grabación de prueba, vamos a dar inicio propiamente a la audiencia que nos tiene hoy convocados. Siendo así, entonces, espero nada más la confirmación por parte de la técnica judicial para hacer inicio formal a la audiencia. Y buenos días, abre audiencia complementaria al Tribunal Segundo Colegiado de Primera Instancia Civil, sección segunda, Primer Circuito Judicial de San José, a ser las 11 horas 24 minutos del 5 de noviembre del 2020. Por medio de la herramienta tecnológica Teams se da inicio a audiencia complementaria, la cual será desarrollada de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil y la Circular 93/2020, donde se plasma el protocolo para la realización de audiencias orales por medio de herramientas tecnológicas en materia civil, aprobada por la Corte Plena en la sesión 24 del 2020, celebrada el 4 de mayo del presente año 2020.
Expediente 78-484-184 CI, proceso ordinario. Parte actora, María Murillo Celeón. Parte demandada, Carlos Luis Vargas González. Persona juzgadora que dirige esta audiencia, licenciado José Elías Vindas Castiglioni. Se les informa que la presente audiencia está siendo grabada en audio, por lo que se les solicita que, encendiendo el respectivo micrófono en su computadora, me indiquen por favor el nombre completo y el número de carnet profesional. Asimismo, deberá acercar la respectiva identificación a la cámara para verificar la información suministrada. Le doy la palabra a la parte actora. Bueno, buenos días, señor juez. Buenos días, licenciado Guerrero. Mi nombre es Álvaro Villalobos García, con número de carnet de incorporación 6353. Soy representante y apoderado especial judicial de la parte actora. Para los efectos correspondientes, muestro a su autoridad mi número de, mi carnet de incorporación respectiva. Su autoridad me dirá si tiene plena visibilidad. Perfecto, gracias, señor Villalobos. Gracias. Bien. Le doy la palabra a la parte demandada. Muchas gracias. De nuevo, buenos días, señor juez. Buenos días, licenciado Villalobos. Mi nombre es Fabio Arturo Guerrero Díaz, apoderado especial judicial de la parte demandada. Mi carnet es el 7481, el cual les muestro para efectos de la identificación, que ya vi que no funciona por el fondo de pantalla que tengo. Sí, ahí verifico, licenciado Guerrero, gracias. Bueno, reglas básicas durante esta audiencia. Nos tiene convocado en todo momento, deberá prevalecer el orden, el respeto y la cortesía. El uso de la palabra será regulado por este juzgador. Mantener el micrófono desactivado cuando no estén participando. Por favor, cualquier conducta que impida el adecuado desarrollo de la presente audiencia no será admitida, y la persona que incurra en dichas conductas podrá ser expulsada de esta audiencia virtual y eventualmente aplicársele el régimen disciplinario correspondiente. Cualquier situación de salud o emergencia lo hacen saber para tomar las medidas pertinentes. Necesitan algún medicamento o alguna situación especial, lo hacen saber. Y cuando necesiten pedir la palabra, entonces favor alzar la mano de manera visible. Si hubiera algún tipo de inconveniente o pérdida de conexión, favor entonces me ratifican los números de teléfono a efecto de podernos comunicar y de esa manera tomar las medidas que correspondan. Entonces, en este caso, le doy la palabra a la parte actora para que nos facilite el número telefónico que ya no se había dado de previo en el expediente, pero para que conste en esta audiencia y para tener todo en orden en caso de que se pierda la conexión. Adelante, licenciado Villalobos. Sí, señor. 8703-6738, mi número de teléfono que tengo aquí a disposición. Gracias. Licenciado Guerrero. Favor a abrir el micrófono. Gracias. Perdón. Mi número telefónico es 6110-1919 y también podemos comunicarnos por medio del correo electrónico aguerrero@esija.com. Perfecto, gracias. Se les pregunta, se les consulta si han tenido experiencia con este tipo de audiencias virtuales. En caso de que sea afirmativo, entonces continuar con la audiencia. En caso de que alguno de los dos no tenga experiencia, con solo uno que no la tenga, entonces para proceder con la explicación correspondiente. Entonces le doy la palabra a la parte actora. Sí, señor juez, ya he tenido la oportunidad de participar en audiencias de este tipo, pero no en materia civil, sino en materia contenciosa administrativa. No sé, señor juez, si hay alguna variación en ese sentido que sí le agradecería me la haga saber. Bueno, siendo que el licenciado Villalobos solicita que le brinde esa información, entonces deviene innecesario consultarle al licenciado Guerrero e inmediatamente procederé entonces a explicar a ambas partes
pequeñas instrucciones básicas para realizar esta audiencia. Siendo así, entonces vamos a proceder a compartir mi imagen. Entonces ustedes nada más me verifican si la logran visualizar. Sí, señor juez, de mi parte, sí, señor. Perfecto, entonces ahí sí se logran visualizar. Entonces, si logran ver en la parte superior, por lo menos en mi ordenador, ya eso depende de cada ordenador que tengan ustedes, hay un cintillo, bien puede estar en la parte superior o en la parte inferior. En este caso está en la parte superior. En la parte superior ustedes podrán visualizar que existe unos iconos en forma como de personas. Ese es el de mostrar participantes. En él se visualiza entonces las personas que nos están acompañando en la presente audiencia, los cuales entonces está mi persona como juzgador, están ustedes como abogados de las partes, también acompañados con la de María Auxiliadora Barrientos, que corresponde a la técnica judicial. Seguidamente podrán visualizar un chat de conversación que en este caso entonces para efectos de esta audiencia no tendría utilidad o validez en el sentido de que toda participación va a constar en audio. Entonces cualquier pregunta que se realice por medio de esa herramienta, cualquier pregunta de alcance procesal, no tendrá en este caso los efectos correspondientes, dado que, como se indicaba, el respaldo va a ser vía audio. Luego va a encontrar un icono con forma de mano, que es cuando se pide la palabra. Ese icono entonces, a efectos del desarrollo de esta presente audiencia, sí voy a solicitar de que prefiero que sea de manera gestual, que alcen la mano y que no utilicemos ese icono a efectos de hacerlo más fluido. Luego va a encontrar 3 puntos que son más acciones. Ese no lo vamos a utilizar, entonces devienen innecesarios realizar la explicación al respecto. Luego el icono de la cámara, entonces sí, evidentemente tendrá que estar activa para poderlos visualizar en el momento del desarrollo de esta audiencia, con base en lo que dice el protocolo. Luego va a encontrar el icono del micrófono, el cual sí solicito que esté activado únicamente cuando vayan a participar en esta audiencia, entonces previamente con solicitando la palabra. Luego va a encontrar entonces un icono rectangular, que ese icono rectangular corresponde cuando hay que compartir imagen, como en este caso estoy realizando. Entonces, y luego, por último, entonces está el icono rojo, que es cuando daríamos por concluida la audiencia, y ahí es entonces donde se cuelga la comunicación, se cuelga la llamada. Vamos a dejar de compartir. Y de seguido, entonces, vamos a proceder entonces a lo que nos trae hoy aquí. La audiencia complementaria. Bien, como ustedes podrán notar a través de la exposición del señor juez en este momento, en el momento de la audiencia, perdón, él hace una explicación, recibe a las partes, se procede a hacer la prueba de sonido. Posteriormente, esa prueba de sonido es ratificada por la persona técnica e inicia la audiencia, con la cual explica, identifica las partes, les explica el uso de la plataforma y también realiza todos los actos procesales correspondientes. En algún momento del video ustedes pudieron observar también a la técnica judicial grabando en el sistema que les indicaba, que se denomina SIGAO, por sus siglas, Sistema de Grabación de Audiencias Orales, y se lleva a cabo, se desarrolla ya las audiencias, ya sea preliminar o complementaria según corresponda. De esta forma y siguiendo este protocolo, nos podemos asegurar que las partes no va a tener ningún tipo de problema en el manejo de la plataforma, pues la conectividad, como me pasó hace pocos minutos, ¿verdad? No depende tanto de nosotros, sino de la señal de internet que pueda presentar alguna baja. Pero en el uso de la plataforma sí, y se escucha para que también las personas, ya sea adultos mayores o personas testigos o personas declarantes, puedan
permanecer en audiencia y puedan tener una idea más o menos de cómo se maneja esta plataforma si es que no la ha utilizado antes. Como les indicaba también en el esquema básico del proceso ordinario que nosotros tenemos en Costa Rica, si no realizáramos en este momento las audiencias de esta forma virtuales, los procesos ordinarios a esta fecha estarían paralizados desde el decreto de emergencia que sería a partir de marzo de este año. Estarían todos los procesos paralizados. Sin embargo, como pueden observar aquí, tenemos, este es un esquema de las audiencias por medios electrónicos en procesos ordinarios, pero estas indicaciones, están hechas estos indicadores solo con respecto a los tribunales colegiados de primera instancia, que como les conversaba, son 12 en nuestro país, pero del 18 de mayo al 4 de octubre de este año se han realizado un total de 540 audiencias, de las cuales 398 audiencias orales han sido 100% por medios tecnológicos y 60 audiencias híbridas, es decir, lo que les explicaba, que alguna de las partes se encuentra en el despacho, para un total o un porcentaje de 84.81% de audiencias realizadas. Y únicamente tenemos 82 audiencias presenciales para un 15.19%. Ahora, ¿cómo es que se realizan estas audiencias presenciales? Bueno, se realizan porque conforme va avanzando el año y después del decreto de emergencia en Costa Rica, muchas de las localidades dentro del país han ido bajando los casos del COVID-19. Y cuando han ido bajando, entonces las alertas que se califican por diversos colores, amarilla, naranja y roja, si la alerta se encuentra en alerta amarilla, permite cierta cantidad permite la realización de audiencias presenciales con cierta cantidad de personas de acuerdo a los protocolos establecidos por nuestro Ministerio de Salud, el aforo permitido, la sala y siguiendo todos los lineamientos correspondientes. Sin embargo, 3 minutitos. Sí, gracias. Entonces, vean ustedes que de las 540 audiencias, todas se han realizado. En realidad es una plataforma, es una forma virtual de haberlas realizado y de realizar este tipo de audiencias que nos permite continuar cumpliendo con el servicio de justicia y tratar de aplicar en este sentido la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 41 de nuestra Constitución Política y dándole aplicación a los artículos 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si bien es cierto, hay pros y contras y se puede entender también que hay un principio de inmediación disminuido a través de esto, pues no forma parte central de mi exposición el día de hoy y eso requiere pues el abordaje en otro tipo de conversatorio en el cual se pueda abordar a fondo dichas cosas. Pero en este momento eso es lo que nos permite en Costa Rica poder seguir laborando, al menos en materia civil, que los procesos ordinarios continúen su trámite y poder cumplir la tutela judicial efectiva dando un buen servicio de administración de justicia. Con esto, entonces, termino mi participación. Muchas gracias por su atención. Me disculpo nuevamente por los problemas de conectividad que tuve y que pudo generar algún atraso en la exposición. Muchas gracias a la doctora Maribel Sein por su participación desde la hermana República de Costa Rica.